Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Y oramos juntos. Buen Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar acá, congregarnos, Señor, y poder predicar tu palabra, Señor, poder recibir ese mensaje, Señor. Dios, hablando en nuestras vidas, trayendo transformación, Señor. Ayúdanos, Padre, quita toda distracción, Señor, quita todo obstáculo, Señor, que nos permita en esta noche recibir lo que de tu palabra viene, Señor. Tu palabra nunca regresa vacía, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento. Le he titulado al mensaje de esta noche: Obsesión de las señales. Obsesión de las señales. Me llama la atención y rápido se pone uno en contexto la cita que acabamos de leer en Mateo 16. En un capítulo anterior vemos de que Jesús estaba dándole de comer a una gran multitud de personas con los panes y los peces. Después de predicar, la gente pues tenía ratos de estar ahí sentado con Jesús, escuchándolo. Sin embargo, pues de tanto tiempo estando en medio quizás de la nada, no habían tiendas para comprar comida, pero la gente tenía hambre y creo yo que de cierta medida la gente esperaba que también Jesús atendiera esa necesidad de alimento. Jesús hace pues que sucede ese milagro y las personas son completamente satisfechas con el alimento que se les da. Más adelante de esto, y se le acercan unos fariseos, como vemos acá, y dice que lo vinieron como a tentarle. En otra versión dice a ponerlo a prueba, porque ellos, aún viendo este milagro que Jesús había hecho de multiplicar 5 panes y 2 peces a tantos miles de personas, para ellos eso era como que no era la gran cosa. Entonces, ellos estaban esperando una señal grande. Ellos estaban esperando quizás como lo del profeta Elías, que descendiera fuego del cielo para confirmar el llamado de Jesús o la autoridad de Jesús. Ellos esperaban algo, pues, ¿qué? Un terremoto, no sé, cualquier cosa menos inexplicable de lo que ya había sido el milagro anterior. Sin embargo, le dice Jesús: miren, ustedes cuando ven el cielo, ustedes pueden distinguir si va a llover o no. Yo creo que todos ya estamos de repente pensando, ¿va a llover o no? ¿Dejo la ropa afuera o no? Y para nosotros es por experiencia, ya sabemos distinguir también esas situaciones, ¿verdad? Algunos hasta llegan a decir, si escuchas perros en la noche es porque seguramente va a haber un terremoto o algo va a pasar. No sé, algunas son creencias particulares que tenemos. Y en este caso, estos fariseos Jesús les estaba diciendo, ustedes son capaces para distinguir los tiempos, el clima, sin embargo no son capaces para ver las señales que yo he hecho. Y no me pidan más porque no les voy a dar otra señal, sino la de Jonás, la del profeta Jonás. Entonces, vemos acá que pues a Jesús le molesta de que estas personas estuvieran esperando
o creyendo que pueden interpretar algo tan vago como el clima, pero no se podían dar cuenta de quién era el que estaba enfrente de ellos. Y eso también es algo que nosotros debemos aprender a tener cuidado, porque también nosotros como cristianos, así como podemos interpretar las temporadas del año, bueno, aquí solo hay invierno y verano, pero de una forma espiritual, también nosotros deberíamos de ser capaces de interpretar los tiempos y las temporadas que tenemos en nuestra vida. Hay que saber recalcar de que si bien es cierto, quizás uno no puede asegurar lo que va a pasar mañana, pero cuando nuestra confianza está puesta en el Señor, esto nos ayuda a vivir un poco más tranquilos. Sabemos de que en Dios estamos seguros, de que por Él las cosas pues nos van a ir bien, pero también hay temporadas en específico de nuestra vida y si no somos capaces de distinguirlas, nos vamos a frustrar, nos vamos a enojar, nos podemos molestar. Y el problema no es el tiempo, sino el problema es cómo es que nosotros recibimos esas temporadas. Ya le voy explicando un poco más de toda esta situación porque es muy importante. Mire lo que dice Apocalipsis, capítulo 3, versículo 8. Dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Hasta ahí nos vamos a detener. Una de las partes de las temporadas es también distinguir en qué clase de puertas uno entra. No sé si a usted le pasa como a mí, pero yo hasta la fecha todavía me trabo en algunos lugares cuando dice empuje o jale. No sé a quiénes les pasa eso. Yo entro y dice empuje y yo jalo. No sé a quiénes les pasa eso. Pero hay cosas en nuestra vida también, y hay puertas en un sentido quizás no solo literal, sino también alegórico, espiritual, en el cual Dios permite que entremos a un nuevo tiempo, una nueva temporada. Es como cuando usted le hacen una entrevista a su trabajo y usted dice, sí, yo quiero entrar a este trabajo. Pues obviamente cuando usted inicia un trabajo, está iniciando una nueva temporada. Cuando usted anda de novio o de amigo con una persona y usted quiere una relación de noviazgo, cuando ya formalizan el noviazgo y usted ya entra en una temporada, ya no de soltería, sino de noviazgo. Y así en muchas cosas, ¿sí? Entonces, para que entendamos un poquito este concepto de temporadas y de puertas abiertas, entramos a una etapa diferente. Entonces, esto de las puertas abiertas también nosotros lo podemos ver en muchos hombres en la Biblia. En el ejemplo, ¿qué hubiera pasado si Noé no hubiera construido el arca? Noé estaba delante de una puerta que se estaba abriendo, de una oportunidad, por una orden que había recibido de parte de Dios de hacer de esta arca. También tenemos a un Moisés que Dios lo llama después de una zarza que estaba ardiendo. ¿Qué hubiera pasado si Moisés no hubiera sido intrigado en ver esa zarza que estaba ardiendo y no se consumía? ¿Qué hubiese pasado de un José que recibe sueños para interpretarlos el faraón? ¿Qué hubiera pasado si él no los interpreta? Hay puertas que se abren a veces solo una vez y no se vuelven a abrir. Hay otras que sí tenemos la posibilidad que se vuelvan a dar oportunidades. Sin embargo, hay otras que son exclusivamente así. Una de las cosas que les abro mi corazón, lamento mucho, es que yo cuando estaba pequeño, entonces tenía unos 8, 10 años, a mí una prima me dijo, mira, te voy a pagar clases de inglés. Se le estoy hablando de eso hace 16 años. O sea, aquí no había ni call center, ni nada de inglés, ni cosas de esas. Y a mí me dice,
aprendí inglés, yo te las voy a pagar las clases, y eran los sábados. Recuerdo que tenía que irme con mi papá a su trabajo y él me iba a dejar, pero yo de cabeza dura le dije después de como 2 o 3 meses a mi papá, me siento muy cansado de estar viniendo porque madrugo de lunes a viernes para el colegio, domingo tengo que madrugar para la iglesia y el sábado es el único día que descanso, le decía yo. Y pues ahí ve a José todo burro, no aprovechó esa puerta para hablar inglés desde el tempranito. Entonces, puertas que a veces uno no entiende por qué se abren y más adelante a veces se lo lamenta, ¿sí? Y así pueden haber situaciones en nuestra vida, quizás algún negocio que nosotros dijimos, esto puede funcionar y por miedo no entramos a ese negocio, o cualquier otra situación que tuvimos la oportunidad de hacer algo y no lo hicimos y después nos lamentamos. Entonces, por eso este mensaje tiene que ver como para pensar no solamente en lamentar, y no es el propósito con el mensaje como tal, lamentar aquellas cosas que no hicimos en su momento, sino como Dios a lo largo de nuestra vida nos permite ciertas oportunidades, ciertas puertas que se abren y no sabemos aprovecharlas o no aprendemos a distinguir esa temporada en la que estamos viviendo, ¿sí? De repente hay algunos que están en una etapa en su vida que ya están cosechando. Probablemente hace tiempo atrás fueron buenas personas, fueron dadivosas y ahora están cosechando del fruto de lo que hicieron. Otros en este tiempo probablemente sea un tiempo para sembrar, ¿sí? Como les dice Eclesiastés, para todo hay tiempo y no podemos o debemos procurar no estarnos quejando, lamentando por el tiempo que yo estoy y que el otro tiene, porque cada uno de los que estamos acá, aunque estamos sentados en este mes de abril, estamos en una temporada diferente, ¿sí? Todos. Entonces, debemos aprender a identificar cuál es mi temporada. O sea, ¿me tocaría estar trabajando o me toca estar descansando? ¿Sí? Probablemente el que se jubiló, obviamente ya está satisfecho de todos los años de trabajo que hizo. Pero uno de joven no se puede dar el lujo de decir, yo también quiero pasar descansando. Uno tiene que presentarse todos los días al trabajo. Y en mi caso, 30 años más. Entonces, es mi temporada de trabajo. Y así cada uno de nosotros en una temporada en específico. Mira lo que dice el versículo 9, siempre de Apocalipsis 3. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Nos detenemos ahí. Muchas veces podemos escuchar a un gran porcentaje de predicadores de decir, Dios te quiere abrir nuevas puertas de bendición, Dios te va a entrar a una nueva temporada. Y amén a eso. Pero en ese versículo vemos dos fases que dice que Él es el que abre puertas y ninguno cierra, y Él cierra y ninguno abre. Otras palabras, así como Dios es capaz pues de abrirnos oportunidades, de abrirnos puertas, también Dios va a ser capaz de cerrarnos puertas. Y muchas veces no estamos preparados a los no de Dios. Muchas veces no estamos preparados. ¿A cuánto les ha pasado que están diciendo, Señor, yo te pido esto, te pido aquello, que me suceda esto, ábreme esta puerta? Y uno dice, yo he tenido fe, ya me ha pasado, he tenido fe, pero no se abrió. ¿Sí? No se abrió. Por más que toqué, por más que intenté, por más que busqué la forma, no se abrió. Y es acá donde nosotros debemos aprender a identificar que Dios, como dice acá, puede abrir puertas, también puede ser capaz de cerrarlas. Entonces, en este sentido, nosotros debemos aprender
a identificar que en ningún pasaje de la Escritura vemos que diga, cuando el diablo te cierra la puerta, ora para que se abra. ¿Sí? Muchas veces incluso llegamos a culpar al diablo. No, es que por culpa del diablo esta puerta se me cerró, pero en el nombre de Jesús yo oro. En ningún pasaje dice de que el diablo cierra puertas. Dios es el que cierra puertas y abre puertas. Él es el único que puede hacerlo. Pero nosotros debemos aprender a identificar en el Espíritu qué es lo que proviene de Dios. Porque esto es como un paquete. Aceptamos a Dios que abre y a un Dios que cierra puertas. Y en ese sentido el Señor ponía en mi corazón lo siguiente: ¿cuántos alguna vez, quiero que me levante la mano y me sea sincero, cuántos alguna vez acá entrando a un trabajo desearon postularse para una mejor plaza o dijeron yo quiero crecer en esta empresa? Levante la mano los que tuvieron ese. Ok, gracias a los sinceros. Yo creo que muchos al entrar a una etapa de trabajo pensamos, quiero promoción, yo me veo más adelante, yo quiero mejores prestaciones, ya sea por un mejor sueldo, por qué sé yo. Porque buscamos más. O sea, aquellos que de plano somos un poco más así, no sé cómo, buscamos más. Pero algo que no sé, el Señor ponía en mi corazón que qué tal si así fuéramos con el trabajo del Señor. ¿Qué tal si en lugar de decir, bueno, pues con tal de que esté sirviendo en este ministerio yo voy a estar bien? Con tal de que haga este servicio es suficiente. Y muchos solo aplican amor y pasión por un crecimiento laboral, pero no tenemos muchas veces el coraje o el deseo de decir, yo quiero superarme en mi servicio al Señor. Yo también quiero crecer, y no me refiero necesariamente a una posición de liderazgo entre la iglesia. Eso, créame que eso no es el fin de todo, eso es la base nada más. Pero ¿qué tal si en lugar de conformarnos, de decir, qué bueno que ya hago esto y suficiente, de decir, Dios, ¿en qué más te puedo ser útil? ¿Y por qué digo esto? Porque muchos, cuando entran a una etapa de bendición, de servicio, no sé por qué, dan por sentado que hasta ahí se acabó. Sí. Se lo voy a poner más fácil. Cuando alguien está estudiando secular, después del 9º grado, ¿qué viene? Bachillerato. ¿Sí? Muchos pueden decir, pues hasta bachillerato llegó, la puerta se me abrió hasta bachillerato y yo voy a estudiar hasta ahí. No digo que esté bien, no digo que esté mal, pero no es la única puerta. Después de bachillerato viene la universidad, otra puerta. Después de la universidad, una maestría, 2 maestrías. De ahí, ¿qué más? Doctorado, de ahí, lo que usted le quiera poner. O sea, ¿me doy a entender esta situación? Siempre hay puertas más allá. Pero muchos cristianos nos encontramos, al no entender la temporada de Dios en nuestras vidas, como, bueno, entré a esta temporada, entré a esta etapa de mi vida y quizás esto es lo único que Dios tiene para mí. Cuando realmente hay tantas posibles puertas adelante que están esperando por nosotros, pero no hemos tenido la perspicacia de dar un paso de fe y seguir entrando a algo diferente en nuestras vidas. ¿Me están entendiendo hasta acá esta noche? Entonces, una puerta abierta no es sinónimo el fin de puertas abiertas, ¿sí? Tenemos que anhelar más, tenemos que buscar más del Señor, porque probablemente lo que estamos viviendo solo es una etapa de una temporada, no es el final ni de nuestro llamamiento, ni de nuestro propósito. Y muchos nos hemos estancado en una temporada. Y Dios quiere
que podamos seguir avanzando. En Hechos capítulo 16, no lo vamos a buscar por tiempo, vemos de que Pablo iba a predicar a Asia, pero dice la Escritura de que el Espíritu Santo lo detuvo. Dice la Escritura de que el Espíritu Santo le prohibió ir a predicar a Asia y lo llevó a otra ciudad. Dios quizás lo iba a proteger, quizás no era el momento, pero en definitiva la Biblia nos dice específicamente, el Espíritu Santo no lo dejó ir a predicar. No es que iba a ir a vagar, no es que, qué sé yo, iba directamente a predicar el Evangelio. Y el Espíritu Santo le dijo, Pablo, pues para ahí no me vas. Lo manda a otra ciudad. Y Dios, debemos de entender esto, Dios muchas veces va a cerrarnos puertas para protegernos, para redireccionarnos. ¿Sí? Tenga muy en cuenta esto. Hay puertas que Dios cierra para protegernos, para redireccionarnos. Porque a veces nos hace falta, muchas veces también, que no nos dejemos de llevar solo por el impulso, sino que sea el Espíritu Santo que nos guíe. Entonces, entendemos esto, que no es el diablo el que cierra puertas. ¿Quién las cierra? Dios. ¿Sí? ¿Y es bueno eso? Claro que sí. No es malo. No es malo. Dios sabe y nosotros necesitamos aprender a distinguir que es Dios el que está haciendo eso. Ahora, existe a veces un poco de espiritualismo en cosas que no necesitan ser tan espirituales. Y es que muchas veces queremos buscar señales por todo lo que hacemos. Señor, si esta persona es para mí, que venga vestida de tal color. Señor, si tú quieres que pase esto, Dios, que este día tiemble. Señor, y andamos, si hoy llueve, hoy voy a hacer esto. Y estamos como que en un ambiente de buscar señales de Dios. Y hay muchos que se confunden en esta situación. Y algunos toman ejemplo, por ejemplo, lo que le pasó a Gedeón, por ejemplo, en el llamado que Dios le hace a Gedeón. Cuando Dios lo llama a Gedeón para la guerra, alguien que no estaba acostumbrado a eso, dice, bueno, Gedeón tuvo esa perspicacia y Dios que también le permitió que lo hiciera. Le dice Dios, voy a poner esta manta de lana. Y para mañana, si tú me llamas, tiene que aparecer mojada por el rocío y todo lo demás tiene que aparecer seco. Imagínense, esa fue la petición que le pidió a Gedeón, a Dios, como señal de que él lo estaba llamando. Y nosotros vemos, eso lo puede buscar en su casa en el libro de Jueces capítulo 6. Y dice pues que al siguiente día se da cuenta de que aparece este manto de lana. De hecho, la Biblia dice que es un vellón de lana. Aparece mojado y todo alrededor aparece seco. Entonces, estando en una tierra árida, ¿cómo era posible eso? Y dice la Biblia de que viene Gedeón, toma el vellón y lo escurre y llena una taza. O sea, eso estaba empapadísimo. Pero Gedeón todavía estaba con ciertas dudas y le dice a Dios, bueno, no te vayas a enojar, le dice Dios, pero quizá fue casualidad. ¿Qué pase lo contrario? Que el vellón aparezca seco y todo lo demás aparezca mojado alrededor. Y dejó otro vellón ahí. Y dice la Escritura que por supuesto Dios, porque sabía el propósito y el plan que tenía con él, le concede esa señal y a la mañana siguiente o en el momento siguiente se da cuenta que sucede así. El vellón estaba completamente seco y todo alrededor estaba húmedo por el rocío de la mañana. ¿Cómo es posible esto? Pues Dios tenía un plan, Dios tenía una forma de trabajar con Gedeón. Sin embargo,
nosotros no podemos o no deberíamos sustituir una señal por fe al Señor, ¿sí? O sea, no podemos estar toda la vida diciendo, bueno, si tú quieres que haga algo, yo abro la Biblia y en el versículo que ponga el dedo, ahí va, es lo que tú quieres que haga. No podemos sustituir nuestra fe por una señal. Entonces, muchos, por este sentido, por no ser guiados con el Espíritu, cometen errores en sus vidas. Algunos, pues, dicen, yo no leo el horóscopo, yo no creo a las galletas de la buena suerte, pero si usted está esperando que algo coincida para que suceda lo que usted está esperando, ahí es donde entramos en problemas. Y es por eso que al no estar guiados por el Espíritu, hay tantas sectas que se han levantado, tantas falsas doctrinas y personas que buscan corromper el Evangelio o la palabra de Dios. ¿Por qué? En este sentido, nosotros debemos entender lo que dice la Biblia, que engañoso es el corazón y perverso más que cualquier otra cosa. ¿Quién lo entenderá? Entonces no podemos no nos podemos guiar como personas únicamente por las emociones, ¿sí? Entonces, otra cosa que es muy importante respecto a esto es que cuando nosotros estamos buscando señales para todo, eso puede convertirse en una táctica de retraso. Hay personas que oran al Señor y dicen, Señor, si tú me bendices, te prometo que yo voy a empezar a sembrar. Si tú me das este trabajo, Señor, te prometo que a partir de este momento empiezo a diezmar. Entonces, en lugar de avanzar por fe, estamos esperando una señal de Dios. Por esa razón no podemos espiritualizar lo natural ni naturalizar lo espiritual. Sí. Si de repente usted está esperando, me voy a casar, si me aparece esta señal, probablemente se vaya a frustrar. ¿Sí? Entonces, todas estas situaciones son un poco peligrosas. ¿Por qué? La fe es como gasolina. Si usted tiene gasolina, usted no puede ir a ningún lado si usted no tiene un motor, si usted no tiene un vehículo. ¿Sí? De nada le sirve a usted tener gasolina. Entonces usted puede tener fe, pero la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Entonces por eso nosotros tenemos que ser capaces de unir ambas situaciones, la fe y las obras. Voy a poner otro ejemplo. Busque conmigo Marcos capítulo 8, vamos a leer versículos 11 al 12. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle, y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Entonces, aquí desglosando esto, primero pidiéndole señal del cielo. Los fariseos estaban, como les dije anteriormente, pidiendo algo visible del cielo. Lo segundo que me llama la atención que dice acá, que es para tentarle. En otra versión dice, para probarlo. Entonces, así como Satanás le dice a Jesús, si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan, etcétera, etcétera. Entonces, ocupó Satanás una forma para que le demostrase su poder. Y los fariseos estaban haciendo lo mismo. También dice, y gimiendo en su espíritu. Y esto es por un ataque de incredulidad que recibió Jesús. Entonces, él se muestra angustiado al ver cómo los líderes religiosos no estaban creyendo. Mire, y me llama la atención porque en muy pocos lugares habla acerca de gemido espiritual. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos
indecibles. Mire bien, Jesús, vemos acá anteriormente que dice que y gimiendo en su espíritu. Muy poco nos llegamos a percatar de los sentimientos del Espíritu Santo. Muy poco nos llegamos, y escúcheme con atención esto, muy poco nos llegamos a percatar de los sentimientos del Espíritu Santo. Usted bien fácil identifica cuando una persona te hizo daño y te sentís incómodo. De repente cuando alguien te habló mal y reaccionas, tu corazón reacciona. Sí. Cuando alguien te hace bien, también tú te sientes feliz, pero muy poco reconocemos lo que el Espíritu Santo que está dentro de cada uno de nosotros siente con las cosas que hacemos. Jesús en este momento recibe como ese desprecio por el orgullo de los fariseos, y Jesús en su espíritu dice que da como un gemido en el espíritu. Y en otro pasaje en el que acabo de leer, que dice que también el espíritu intercede con gemidos indecibles. O sea, mientras usted dice, ¿voy a la iglesia o no voy a la iglesia?, usted no se da cuenta que el Espíritu Santo está deseando con todas sus fuerzas que usted venga. En lo que usted dice, leo la Biblia o no leo la Biblia. En lo que usted piensa que está bueno o que no está bueno, el Espíritu Santo por dentro de usted está, por favor, alimentame, por favor, acércate a Dios, por favor, ora. Pero no somos capaces de distinguir al Espíritu Santo. Y esto es algo que como cristianos hemos apagado. Esto es algo que como cristianos no estamos atentos. O sea, de repente, si nos dejó el bus, el día va a estar malo. Pero no nos damos cuenta que el Espíritu Santo también está haciendo su obra y no dejamos que pueda tener como esa convivencia con el Señor. Entonces, necesitamos ser más conscientes del esfuerzo que hace el Espíritu Santo por nosotros para poder interceder. Entonces, vemos de que los fariseos demandan una señal especial, y esto, como les decía hace un instante, es por orgullo de los mismos fariseos. Otras palabras, ya habían visto milagros, pero no les era suficiente. Y esto, como les decía hace un par de prédicas atrás, también nos da a entender de que los milagros de Jesús no era para que la gente se convirtiera, sino era para mostrar un corazón de misericordia con las personas. Y eso es muy importante. Y luego Jesús le dice que no se iba a dar señal a esta generación. O sea, estuvo tan complicada la situación de la gente que no quería creer a Jesús, incluso estando con Él, que incluso estando en la cruz, le tentaron y le decían, si eres hijo de Dios, ¿por qué no bajas de la cruz? Entonces, todo esto era porque no entendían de que Jesús no necesitaba operar bajo alguna señal en específico. ¿Y cómo concluye este mensaje? ¿Habrá alguna señal mayor para nosotros que entender que Dios ya mandó lo más preciado de sí mismo, que es su Hijo Jesús? ¿Habrá una señal mayor que el Hijo de Dios, viniendo a la tierra, murió y resucitó para darnos salvación? Y si Dios fue capaz de mandar a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar consigo todas las demás cosas? Deje de estar pidiéndole señales a Dios por todo. No digo que no funcione, a veces sí, pero realmente si estamos más esperanzados en que un profeta venga y diga, así dice el Señor, o que de repente alguien te diga de otro lado, así dice el Señor, o qué sé yo, y no abrimos la Biblia
y escudriñamos la Escritura, no estamos yendo para ningún lado. Dejemos de poner excusas para trabajar en la obra del Señor. Dejemos de poner excusas de cualquier índole, esperando que algo suceda para entonces yo moverme. Hay cosas que se hacen por fe. Y si fallas, pues vas a fallar. Sí. Pedro no se quedó con la duda si iba a poder caminar sobre las aguas. Él lo intentó, dio unos pasos, pero Jesús lo agarra para que no caiga. Pero debemos de tener cuidado en dejar de espiritualizar lo que debe ser algo natural. Y lo contrario, dejemos de naturalizar lo que debe ser espiritual. Dios es un Dios que abre puertas, pero también cierra. ¿Y qué es lo que necesitamos? Uno, es reconocer que ya se nos dio a Jesús. Y dos, pues cuál es la temporada que el Espíritu nos tiene en este momento. La Biblia dice que el Espíritu llevó en el desierto a Jesús. Hay temporadas de desiertos, pero tenemos que ser capaces de identificarlas. ¿Qué temporada está usted? Pregúntele a Dios en esta noche. Cierre sus ojos. El mensaje ha llegado a su final. Si Dios ha hablado a tu corazón y deseas aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, o si te has alejado de los caminos de Dios, pero sientes que el llamado de parte de Dios para tu vida, este es el momento de hacerlo a través de una breve oración. Te invito a que repitas conmigo de la manera siguiente: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, perdóname Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias Señor Jesús por salvarme hoy. En el nombre de Jesús, he orado al Padre. Amén. Si has repetido esta oración y deseas crecer en los caminos de Dios, tener conocimiento de Él, te invito a que hagas tres cosas. Una, que hables con Dios todos los días. Hablar con Dios es orar. Segundo, que puedas leer la palabra de Dios, que es la Biblia. Y tercero, que te congregues en una iglesia. Te invitamos, si no tienes un lugar donde congregarte, a nuestra iglesia, Tabernáculo de Restauración, con nuestros servicios de día domingo a las 8 y a las 10 de la mañana. Día martes tenemos oración de 7 a 8 de la noche. Miércoles estamos con nuestro servicio de media semana a las 6 de la tarde. Y día viernes a las 6 con servicio de fe y milagros. Te esperamos y deseamos que Dios siga bendiciendo tu vida.